Bobby, anda y trae mis pantuflas. Bobby, las pantuflas. Pero inútil. ¿Quién es el inútil ahora? Red Bull de Dallas. La nueva Red Bull Zero está aquí. Por Dallas. Buenas noches, compañeros. Ya casi empieza la clase.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Buenas noches, sí, te escuchamos. hola, Hola, profe, buenas noches. Sí, claro, te escuchamos. hola Sandra, ¿cómo estás? Creo que Bien, gracias a Dios, profe. bien, gracias. Por favor, denme un minuto, creo que ya podemos comenzar, somos 14 personas, solo denme un minuto, por favor. ¿Cómo están? Espero que bien, muchas gracias. 14 personas, les agradezco. ¿Alguien me podría recordar? Creo que es así, el tema que conversamos nuestra última clase hace 2 o 3 semanas fue relativo a la resolución de conflictos, ¿cierto? Estamos hablando de nuestra guía de bachillerato para la vida, Sí, ¿cierto? ¿Tengo profe. razón? Sí, señor. Listo. Ok, muchas gracias. Continuando con la cartilla para tratarle de dar una linealidad a nuestro tema, vamos, por ejemplo, teniendo que tener en cuenta que ustedes son los que se encargan de resolver las actividades de la cartilla, voy a medida o a dimensión de recordatorio, de recorderis de nuestra última clase, voy a, a leer las preguntas de la actividad número 3 que fueron relativas a a nuestro tema. Y entonces, las preguntas antes de son simplemente un recordatorio, como ya lo comenté, pero además de eso, simplemente también un espacio de recordación o de reflexión para cada uno de nosotros. Dice la primera pregunta: ¿cómo reaccionas generalmente cuando tienes un desacuerdo con alguien? Me enfado rápidamente, trato de entender su punto de vista antes de responder, prefiero evitar confrontaciones. Acuérdense en que mencionamos la comunicación asertiva, esencial y muy importante. Saber escuchar y luego saberse comunicar, comunicación asertiva. Y entonces dice, ¿cómo reaccionas generalmente cuando tienes un desacuerdo con alguien? Me enfado rápidamente. No resuelve el conflicto, no resuelve el problema. Trato de entender su punto de vista antes de responder. Es una buena alternativa. Para eso hay que tener una dimensión de muy buen control, autocontrol de las emociones, entender quién es nuestra contraparte o quién está al otro lado de la situación y de la idea y poder establecer un punto de criterio. Y luego el punto se dice, prefiero evitar confrontaciones. Sí y no. Por supuesto que es importante evitar la confrontación, pero si la evades, si realmente no pones tu punto de vista, si realmente no pones en dimensión cuál es tu situación y tu sentir respecto a la circunstancia que está allí, entonces también ese problema no va a estar resuelto, ese problema siempre va a quedar abierto. Y cuando las cosas son así, ni estás tranquilo tú, o no está tranquila la otra persona, o la otra persona, ese receptor o ese emisor que ambas partes
pues conforman eso que llamamos el diálogo, el encuentro, confrontación, como ustedes lo quieran llamar. Esa otra parte se queda con la sensación de que la situación estuvo resuelta, pero no fue así. Así que, para resolver eso, muchas veces es mejor exponer, hablar, dialogar y no reservarse, no guardarse eso que puede ser incómodo de la situación. La segunda dice, ¿cuánto tiempo te tomas para pensar antes de reaccionar a un conflicto? A, muy poco, suelo reaccionar inmediatamente. B, permítame un segundo, que mis perros están molestando, permítame. Hola, discúlpeme, ya estoy aquí, sí me venían a buscar de la administración a traerme una comunicación. ¿Cuánto tiempo te tomas para pensar antes de reaccionar a un conflicto? Muy poco. Suelo reaccionar inmediatamente. Eso implica, como en la primera pregunta, enfadarse muy rápidamente. Un tiempo moderado. Trato de pensar antes de hablar. Muy relacionado con el punto del anterior. Trato de entender su punto de vista antes de responder. Siempre reflexiono sobre la situación antes de actuar. Eso sería lo ideal. La tercera dice, cuando enfrentas un conflicto, ¿qué tan dispuesto estás a escuchar a la otra persona? A, no solo escuchar mucho, me enfoco en mis propios puntos. Problema. B, escucho, pero a veces me cuesta mantener la calma. Problema. C, escucho activamente y trato de entender el punto de vista del otro. Volvemos otra vez al punto primero B y podemos ir al punto número 2 B. Y entonces, trato de escuchar activamente y trato de entender el punto de vista del otro. Acuérdese, la primera acción siempre es escuchar, la segunda es comunicarse asertivamente o de la mejor manera posible. Luego dice, sugerencias para mencionar el pensamiento crítico. Ahí siguen las actividades de la cartilla. ¿A qué voy con esto? Recuerden que nuestro ejercicio inicial precisamente era pensar estas circunstancias, pensar de qué se trata y cómo funciona la resolución de conflictos para poderlo resolver a través del pensamiento crítico. Ahí tenemos que revisar o hay dos cosas que hay que tener en cuenta y bien presentes. Y sobre la realidad, bachillerato para la vida o circunstancias para la vida. Una cosa realmente es estar en medio de la situación cuando llega, cuando la tienes que confrontar y no todo el tiempo tienes la capacidad o hay la posibilidad realmente de tomarse este tiempo en frío, pensar, analizar, volver, regresar, porque pues prácticamente tienes la circunstancia, tienes la situación encima. Y otra es cuando ya tienes otro tipo de circunstancias o de situaciones en las cuales tienes campo de acción. Ojo con esto y acuérdense que bachillerato para la vida y hablar de resolución de conflictos tiene que ver con inteligencia emocional. Y entonces hay que saber discernir o saber diferenciar en qué momento a veces esa reacción espontánea viene y se encuentra con la situación y en cuáles otras situaciones particulares me puedo tomar el tiempo y puedo caminar para resolver. En ambos casos, en ambas circunstancias, ustedes están aquí por un motivo,
Por eso estudiamos humanismo, por eso estamos en un proceso educativo, porque al final, pues usted tiene que pensar, o su camino es pensar de una manera diferente. Todos los días de nuestra vida, en el futuro, nos vamos a encontrar con personas, trabajo, familiarmente, en nuestro barrio, en nuestro tipo de relaciones, y siempre nos vamos a encontrar con personas y siempre de alguna u otra manera el conflicto, la inquietud, el encuentro está latente. Pero en ese sentido, pues por favor, no esperemos que las otras personas resuelvan por nosotros. Encarguémonos nosotros mismos de nuestro pensamiento crítico, de establecer unos puntos de diferencia y un pensamiento crítico que te permita asumir y tomar la situación de la mejor manera posible y resolviendo de la mejor manera posible. A veces hay que saber renunciar, no todo el tiempo vas a poder ganar o no todo el tiempo siempre vas a tener a tu favor las circunstancias de X situación. Pero entendiendo eso, lo más importante o lo interesante es que minimices y que bajes el nivel de inquietud, de riesgo que pasa o que está alrededor tuyo. Los problemas siempre van a estar. A lo que voy es lo siguiente. Construye, trabaja de tal manera que el problema te golpee y te llegue de la manera más, digamos, por no decir suave, de la manera más tranquila posible o de la manera menos afectativa, por decirlo así. Es decir, que en tu actividad, en tu capacidad de resolución de problemas, de discernimiento, en tu capacidad de pensar y de proyectar, ese problema va a traer menos consecuencias y menos dificultades. Eso demanda inteligencia emocional. Eso demanda un proceso, un proceso de reflexión. Eso demanda un punto de diferencia. Es decir, yo no voy a resolver, ni debo resolver, ni tengo que resolver los problemas como los resuelven otras personas. ¿Listo? Ahora, como tenemos que seguir con la cartilla y ya nuestro siguiente tema no es la resolución de conflictos, déjenme yo les cuento que nos viene a continuación para avanzar un poquitico. Acuérdense, en esto es bachillerato para la vida. Lo que yo hago con ustedes en este ratico, en este momento de trabajo, no es ilustrarlos, yo no los puedo iluminar, no les puedo dar la educación total, nos vemos una hora cada 15 días. Siempre voy a insistir y siempre la educación en estos tiempos es un proceso personal. No esperes de tu tutor ni de tu profesor que te resuelva. Y sobre todo en este tipo de áreas, porque si tú tienes un profesor de matemáticas, este profesor pues finalmente, si tú estás en décimo, te tiene que ayudar a resolver y tiene que acompañarte en el proceso de entender la trigonometría, pero en estos procesos de bachillerato para la vida, en estos procesos de humanismo, en estos procesos de filosofía, por más de que yo los quiera acompañar, ustedes tienen una vida propia y tienen una forma de pensar propia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que esa forma de pensar propia y esa forma de ver la vida propia siempre traiga beneficios, siempre traiga las mejores consecuencias y siempre nos permita vivir, por ejemplo, en la mejor armonía posible. Estoy revisando aquí la cartilla y me encuentro con un detalle. Nuestro siguiente tema de bachillerato para la vida nos traslada al Estado, gobiernos y organismos de control. Yo tengo aquí la cartilla de 132 páginas. No sé qué decirles porque tomamos un campo de acción como la resolución de conflictos que obviamente es muy necesaria, hace parte de la vida política y de la vida personal. ¿A qué voy con el caso? A nosotros en la Facultad de Filosofía siempre nos dijeron, ustedes, cada persona todos los días hace política, todos los días se hace filosofía. ¿Por qué? Porque cada vez que estás en tu rutina, cada vez que estás en tu encuentro, trabajando, socializando en actividades con tu grupo social, con tu familia, en el lugar donde vives, en tu área de hábitat, por ejemplo, estás haciendo política. ¿Por qué? Porque estás haciendo relaciones, porque estás estableciendo nexos, porque estás fortaleciendo nexos, porque estás organizando relaciones. Allá hay política.
Cada vez que estás con personas en tu medio, trabajando con tu familia, cada vez que estás participando, también haces filosofía, porque estás poniendo en juego una manera de pensar. Eso es importante y la resolución de conflictos porque es la parte necesaria y personal, por ejemplo, del ciudadano. Porque finalmente cualquier ciudadano o cualquier votante, como el ejercicio del domingo pasado respecto a la elección del candidato, del precandidato presidencial por el pacto histórico, por ejemplo, estás ejerciendo o hay una participación de ciudadanía. Tienes una ciudadanía personal, tienes un estado de persona, de agente familiar, donde participas activamente políticamente y donde participas socialmente y filosóficamente, y tienes una parte como ciudadano activo en la cual si alguno de ustedes fue a votar el domingo, está ejerciendo su votación. Y entonces la resolución de conflictos es importante para que resuelvas todo lo que es relativo a tu vida personal, pero para que también tengas conceptos o puedas entender de qué se trata ser ciudadano y participar activamente como ciudadano. Mírelo desde este punto de vista. Tenemos en este momento un país polarizado desde el mismo Congreso y Senado de la República porque nuestros senadores de los diferentes partidos que se encuentran allí en medio, en disputa, en encuentros, se lanzan pullas, se lanzan sablazos, se calumnian, se confrontan. Parece que tienen un problema serio y que aún siendo el Senado y la Cámara de Representantes, donde nosotros, los colombianos y el Estado colombiano realiza la proyección y los procesos de transformación de las leyes, parece que estas personas allá dentro del Senado y la Cámara de Representantes no tienen, parece ni la menor idea a veces de cómo se resuelven los conflictos o no tienen una instrucción básica de resolución de conflictos. Ahora, voy a tomar una decisión en este caso. ¿Podría yo entrar aquí con nuestra cartilla y entonces estableciendo la resolución de conflictos como una herramienta necesaria en mi vida personal y como agente político? Aquí ya estamos en la cartilla lanzándonos a lo siguiente: rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, y entonces prácticamente estamos entrando de una vez en línea política. Yo hoy voy a tomar una decisión, lo voy a hablar con la profe porque pues evidentemente con ustedes estoy trabajando bachillerato para la vida, no estoy trabajando específicamente por ejemplos sociales, así que yo aquí en mi mesita de noche tengo un libro y se lo voy a mencionar o le voy a mencionar, les voy a dejar algunos puntos de inquietud para no saltarnos tan abruptamente del tema de cómo es la resolución de conflictos y cómo puedo resolver un conflicto desde mi hogar hasta llegar a las instancias de participación política, a saltar de una vez a una teoría política. Más bien les voy a mostrar el libro para que lo vean y les voy a mencionar algunos detalles que me parecen muy importantes, que me parecen bien interesantes para esto que se trata la resolución de conflictos. Permítame un segundo. Para los que me están viendo, miren cómo se llama el libro. Espero que lo puedan leer. Un título bastante sugestivo. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Ya saben que la palabra no es que sea una grosería, es una palabra común y corriente. Ella es una psicóloga, una profesora española y se tomó el trabajo de escribir este libro para que, de cierta manera, nosotros, en la resolución de los conflictos y en la estructura del carácter y sobre todo en algo muy importante en este libro que se llama la posición de límites, cómo establecer los límites, tiene precisamente como propósito, esencialmente, que usted tenga una posición.
que usted tenga un pensamiento crítico, pero no es un pensamiento crítico y caprichoso que se maneja de acuerdo a su consideración, a lo que usted bien piensa. No, aquí hay unas herramientas bastante pedagógicas que si usted las pone en práctica, obviamente le van a ayudar a incrementar su inteligencia emocional, le van a ayudar a pensar mejor, le van a ayudar a resolver las inquietudes y los problemas frente a otras personas de una mejor forma y tiene una cantidad de herramientas muy interesantes, me parecen a mí, que, permíteme un segundo, hola Milena, estoy leyéndote, ¿me puedes hacer el favor? Cuéntame, no he revisado el chat, déjame ver. Ah, sí, ahora sí ya te leí, Milena, ya te tomo el pantalla, ya te pongo el libro de nuevo en la pantalla. Mira, ¿listo? Ella se llama Alba Cardalda. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Alba Cardalda. Les voy a leer aquí la introducción. Y lo primero, en el capítulo número 1, se llama Los límites, qué son y qué no son. Y entonces ella dice, un límite se define como una línea real o simbólica. Y lo voy a explicar. Un límite se define como una línea real. Una línea real de un límite, ¿cuál es? Usted tiene su casa, vive en su casa, al lado el vecino tiene su casa y usted sabe que en medio de esas dos casas hay un antejardín, hay una verja, hay una cerquita, hay algo que está poniendo o que constituye un límite real allí. Y luego dice, o un límite simbólico. Para hablar de las personas y no irnos más lejos, los límites simbólicos, por ejemplo, son los primeros que nosotros ponemos en juego y son los que realmente configuran o hacen parte de la personalidad de las personas. ¿Qué es un límite simbólico? Ser capaz de establecer qué es lo que se admite, qué es lo que no se admite, qué es lo que no puede ser transgredido y qué tal vez es lo que puede ser sobrepasado. Y entonces fácilmente nosotros podríamos decir, pero ¿cómo funciona eso? Pues claro, estableciendo un límite. Es que a quién le gusta que le mientan. ¿Mm? Hay muchos tipos de mentiras. Las mentiras las podríamos gradar de 1 a 10, pensando que el número 1, número 2 y número 3 es una mentira piadosa que realmente no afecta a la situación ni va a causar un daño. Pero podríamos pensar entonces en una mentira de grado número 10. Y entonces, es neto para las 21 personas que estamos aquí y que me están escuchando que a ninguno de nosotros nos gusta la mentira. Y entonces dentro de esa circunstancia se establece un límite en el cual la mentira no se acepta. Dice, en el ámbito de la psicología hablamos de límites interpersonales y podríamos definirlo como las reglas y líneas que establecemos en nuestras relaciones. Acuérdense, los límites se establecen de dos formas. Se establecen para mí mismo y se establecen para los demás. Y entonces, volviendo a nuestro tema, no vamos a perder nuestra visión o nuestro tema de la clase pasada y de esta clase que se trata la resolución, pensamiento crítico y resolución de conflictos. Y entonces, si los límites se establecen para nosotros, y además se establecen para las demás personas, pues teniendo claros esos límites, podemos entender y podemos saber que podríamos llegar más fácilmente o con relativa mejor facilidad a la resolución de los conflictos, porque cuando un límite se interpone o un límite se expone de la manera correcta, entonces es más fácil, como una regla o como una ley, resolver el conflicto. ¿A qué voy con eso? Ustedes en su casa, los que sean padres, en esta casa, hijo o hija, hay 2, 3 o 4 tipos de reglas que no se transgreden, que hacen parte y son necesarias para la convivencia. Y entonces, en el momento que esa ley o esa regla de la casa no se cumple, hay que entrar en el juego de la resolución de conflictos.
Hay que entrar en la dimensión del pensamiento crítico y de la resolución del conflicto. Y entonces uno dice, si estoy hablando con mi hijo o con mi hija, entonces tenemos la dificultad. Ella se extendió o sobrepasó los límites. Y entonces, primero hay que escucharlo atentamente. Posiblemente usted se va a enojar, eso ya nos ha pasado, a mí me ha pasado como hijo, no como padre, por ejemplo, que usted dijo, le voy a dar permiso hasta la medianoche y eran las 2 de la mañana o 3 de la mañana y el chino y la china este zumbambico, esta zumbambica, nada que llega, no contesta el celular, pasa correo de voz y no caen los mensajes del WhatsApp y entonces comienza usted a desesperarse y comienza a verla difícil. Y entonces cuando son las 2 o 3 de la mañana y ella llega, usted está que explota. Y entonces eso es absolutamente natural. Y por más de que usted quisiera escucharla o escucharlo, usted de cierta manera ya se siente sobrepasado y ese límite ha franqueado las reglas de la casa. Y entonces usted dice francamente, oye, de primera mano, esta regla de la casa no es hoy por tu fiesta, es una regla general de la casa para ustedes, que son mis hijos. Una fiesta solo va hasta las 12, 1 de la mañana. Fiesta de la casa. Usted se lleva el celular, por favor, cárguelo y espero que el teléfono no me pase a correo de voz. Si se pasan las 12 de la noche y usted no me ha llamado para indicarme que viene, que la espero o que vaya a recogerla. Y entonces, tercero, le digo, yo cómo me voy a parar en su situación y cómo la quiere que la escuche atentamente si usted de cierta manera conocía la regla de la casa de antemano y usted no podía llegar tarde. Eso porque estaba de fiesta. Y entonces hay un atenuante. Pero en otra circunstancia donde ella está trabajando o donde está estudiando y llega 1 hora o 2 horas tarde y tal vez no contestó el teléfono, pero estaba estudiando, hay que tomar otras medidas, hay que pensarlo de una manera diferente. ¿Mm? No todo el tiempo, no todo el tiempo se puede tomar el mismo campo de acción y el mismo campo de determinación. Es muy diferente llegar tarde y no contestar el teléfono de una rumba y ignorar el llamado y entender de que se está rompiendo la ley. Y otra cosa es en el trabajo, en una reunión o estudiando, que no pueda contestar el teléfono y que llegue 1 hora o 2 horas después. ¿Se dan cuenta que de cierta manera hay que pensarlo en la resolución de conflictos? Con el solo hecho de que usted lleve 2 horas llamando, indistintamente que esté estudiando y esté en un parcial o en un examen y no pueda contestar, o que esté en la fiesta y no pueda contestar, pues de todas maneras usted se va a malhumorar. O usted va a extender cierto tipo de preocupación, pero en la resolución de conflictos hay que entender eso. Y volvamos a nuestro punto, hay que determinar los límites desde el principio, desde siempre con su pareja, acepte los límites y ponga los límites. Con sus hijos, negocie, ponga, estipule los límites. Los que no son negociables no se negocian. Los que se pueden negociar, se habla. Esta vez la ventaja es para ti, esta es para mí. Por ejemplo, dice, dice el libro de la psicóloga Alba Cardalda que existen muchos o diferentes tipos de límites. Hoy, por ejemplo, hablando de resolución de conflictos y continuando con resolución de conflictos para no saltarnos tan abruptamente, por ejemplo, a la organización política de Colombia, eh, seguimos con el tema, los límites. Vuelvo y repito, para ustedes, establecer los límites es sustancial y fundamental para resolver conflictos. ¿Usted cómo va a resolver un conflicto si nunca puso un límite? ¿Usted cuándo sabe que franqueó y que no cumplió con la ley si esa ley nunca existió? Una cosa es ignorarla, como dicen ahí. El hecho de que usted desconozca la ley no quiere decir que la ley no le sea aplicada, pero otra cosa es que usted conozca la ley y que usted la ignore. Dice, límites físicos que se refieren al espacio personal y al contacto físico. Ahí hay unos límites. Los límites del espacio personal.
espacio privado, mi habitación, mis propiedades, mi ropa, etcétera. Tenemos espacios límites, tenemos límites físicos, espacio personal, y hay otros límites del espacio personal que hacen referencia al espacio privado o mi habitación o mis cosas. Por ejemplo, los límites emocionales. La resolución de conflictos demanda límites emocionales. Tiene que saber usted cuáles son las situaciones en las cuales se puede permitir, digamos, cierto tipo de explosión y cierto tipo de furia o de ira o de mal genio, y tiene que entender usted y también conocer cuáles son los límites que no admiten eso, sino que admiten otro tipo de actitud, otra forma de resolución para llegar a, a esclarecer la situación o para minimizar el impacto de ese conflicto. Aquí también en el libro se menciona los límites sexuales, aspectos afectivos, comunicativos. Los límites sexuales no tienen que ver realmente o no todo el tiempo tienen que ver con la relación entre un hombre y una mujer y si existe un nexo emocional o sexual entre ellos. No, acuérdense en que de todas maneras cuando uno está en sociedad, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está socialmente o participa de un grupo, usted también participa sexualmente o de su capacidad o de su orden sexual con las otras personas. No necesariamente, para decirlo en términos que son, es relativo al acto sexual o a la cópula. La sexualidad también está en la comunicación, en el hablar. La sexualidad también está en la amistad. ¿Ah? La sexualidad también está en otros aspectos afectivos. Y entonces, ¿a quién de ustedes no le habrá pasado alguna vez que en algún espacio de interacción conoció a un hombre o a una mujer que le gustaba, que le llamó la atención, pero realmente nunca llegó más allá o pasó nada más, no entraron a, digamos, a conocerse en un nivel comunicativo íntimo o en otro nivel más íntimo, por ejemplo, sino que simplemente se gustaron? Pues eso que nosotros llamamos flirteo o coquetearse o echarse los perros, eso también hace parte de los límites sexuales. Un hombre casado u una mujer casada en un espacio laboral puede encontrarse con una persona que le llama la atención y que le gusta. Y puede filtrear, lo puede mirar, puede tener cierto tipo de acercamientos o de conductas que pueden demostrar o que implican que hay un gusto que va mucho más allá de la amistad, pero el límite sexual implica que si alguna de esas personas, por más de que a mí me guste esta, pero yo tengo una relación, tengo un matrimonio o tengo un novio o tengo una novia, tengo que ser muy claro con esos límites y saber entender hasta dónde puedo proyectar esos límites. Oigan, seamos reales, aquí no nos vamos a engañar. Una cosa es la infidelidad. Una cosa es la infidelidad que ya tenga contexto físico, sí, hasta allí, pero la comunicación sexual, la amistad, la interrelación con personas del sexo opuesto, del género opuesto, o en estos tiempos ya tenemos que ser incluyentes y decir del mismo género, pero en una condición gay, homosexual, por ejemplo, debe, debe estar allí superpuesta. Tienes que tener o manejar tus límites sexuales, por ejemplo. Una cosa, como lo explico, es en la relación y en el mundo cotidiano normal, mantener este tipo de secretos, o sea, inclusive, seamos honestos, son cosas que a las personas les podría parecer bonitas o inquietantes, mientras que no generen un conflicto. Los límites temporales es el último que menciona aquí la señora psicóloga. Y les voy a comentar algo respecto a los límites temporales. Ojo, ojo porque bueno, aquí ya no estoy hablando de la resolución de conflictos, sino aquí ya estoy hablando a nivel un poco más profundo de filosofía y humanismo. Acuérdense en que
los límites temporales son muy importantes porque a la hora de la verdad lo que nos define y lo que nos da presencia en el mundo es la vida. Y la vida y cada una de nuestras vidas, de las 22 personas que me están acompañando aquí, es tiempo. Es indisoluble, es directamente proporcional la relación vida-tiempo. Así que, tratándose de límites temporales, son muy importantes a nivel personal. ¿Qué hago con mi tiempo? Entonces, hoy conversamos del caso, hoy me escucharon como hace 15 días, dedicaron una hora de tiempo para conmigo, yo trato de ponerlos en reflexión, de hablar de la manera más amplia posible para todos, pero resulta que esta hora de tiempo usted terminó conmigo y entonces fue y pasó una hora en el TikTok antes de irse a descansar o 2 horas en el TikTok. Y mañana se le olvidó un poquitico de lo que habló conmigo, de lo que escuchó de mí, y entonces está otra horita, otras 2 horitas en el TikTok, en Instagram, en Facebook. Ojo, pensémoslo detenidamente, no tienes un límite temporal, no lo hay, no lo estás estableciendo de la manera correcta porque así sea yo, su humilde tutor, su humilde profesor, lo que yo les estoy diciendo hoy, usted no lo va a volver a escuchar de otro profesor, tal vez mejor, más interesante, con más tiempo, con más cambio, con otros cambios, con otra perspectiva. Mientras que lo que usted ve en Facebook lo puede ver mañana, lo puedes ver pasado mañana. Si te perdiste ese video de TikTok, mañana lo recuperas. ¿Qué te deja una hora de TikTok? ¿Qué te deja una hora de Instagram? ¿En qué te educa? ¿Qué perspectiva y qué pensamiento crítico te va a otorgar? Aquí estoy hablando y estoy siendo crítico, por ejemplo, de las redes sociales, pero yo me refiero a los límites temporales en cualquier situación donde usted está de cierta manera dejando escurrir, dejando escapar su tiempo y ocupándolo en cosas que realmente son inicuas o que no son profundas para su vida. ¿A qué voy yo con eso? Yo no le digo, deje de ver el TikTok, ni más faltaba, pero yo sí le diría, ¿por qué no pone límites de su tiempo? Y si usted ve media hora de TikTok, lo mínimo que debería hacer es media hora de lectura y se distrae media hora con el TikTok y se ríe de los videos, sigue a sus influencers favoritos, yo no sé, y usted dice, bueno, ya perdí media hora aquí, a mí qué me importa la vida de los influencers porque ellos viven bien, me importa mi vida, ya me divertí media hora, me reí con estos videos, ahora voy media hora a la lectura de mi tema. Yo no les estoy diciendo lean de filosofía, les estoy diciendo establezcan un límite de su tiempo y si usted piensa, entre comillas, que entrar en TikTok es perder el tiempo, entonces usted dice, voy a ganar tiempo, o esa media hora que entré a TikTok, voy a darle a la lectura. Ahora, entonces uno dice, claro, en TikTok uno también aprende cosas. Sí, pues aprende uno una receta y le enseñan a uno a hacer la lasaña de berenjena. Pero si yo la voy a hacer, porque si yo estoy viendo videos y estoy haciendo scroll y paso y paso y paso, y entonces veo, la lasaña de berenjena, pero nunca la hago, no compro la berenjena, no desmenuzo el pollo, no hago la salsa de tomate, no alisto mi olla air fryer, no alisto mi recipiente de vidrio y meto eso a la olla. Entonces yo lo que estoy haciendo es, ¿cómo se hace la lasaña? Nunca la hiciste, pero sigues perdiendo el tiempo y no estableciste límites de tiempo. Toda herramienta es desde que puede ser bien utilizada. Hay que establecer son los límites. Vamos con los límites. Cualquier herramienta puede ser bien utilizada. Solo hay que establecer los límites de su uso. Vayamos a lo más trágico. Las armas de fuego podrían tener un uso realmente medianamente práctico o podríamos encontrar circunstancias en las cuales son útiles, pero también en el no establecimiento de los límites, ya sabemos que las armas de fuego se utilizan
para asesinar a las personas. Entonces, no estamos estableciendo, por ejemplo, los límites como deben ser. Pero el más importante que dejo ahí para ustedes son los límites temporales. Tu tiempo, tu vida. ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi vida? Siempre hagas en esa pregunta. ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo para que mi vida sea mejor? Permítame conecto el computador. Ya nos quedan 5 minuticos largos. Recuerden, todo esto pensado respecto a la resolución de conflictos, nada más. Seguimos pensando en la resolución de conflictos. Y ahora ya podemos comprender, tenemos límites materiales, tenemos límites temporales, tenemos límites sexuales, tenemos límites fijos. Recuerden eso, por favor. Dice, por ejemplo, les quiero leer esto. Esto se lo voy a leer del libro Tácitamente. Me pareció interesante. Dice, no podemos comprender lo que son los límites sin hablar de los derechos asertivos básicos. Acuérdense que nosotros venimos hablando de comunicación asertiva y del saber escuchar. Y entonces aquí dice, no podemos comprender los límites si no hablamos o no tenemos claro cuáles son los derechos asertivos básicos. Es decir, los derechos que tenemos todos. Los derechos asertivos básicos son los derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Entonces ella aquí, muy inteligente, le da un nombre y dice, lo voy a llamar derechos asertivos básicos y los voy a denominar así porque se dan solo por el simple hecho de que somos personas. Se los voy a nombrar las 10. Les voy a pedir un favor en el ejercicio de estos 10 de los derechos asertivos básicos, a los cuales todos tenemos derecho, valga la redundancia, por ser persona, escojan 2, escojan 3, anótelos si tiene un esferito, anote 2 o 3 de ellos que le llamen la atención y piénselos para usted, piénselos. Número 1. Poder expresar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades. Repito, poder expresar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades. Derecho asertivo básico número 1. Número 2, ser tratado con respeto y dignidad. Número 3, manifestar desacuerdo. Acuérdese los que les mencioné anteriormente. Si hay un desacuerdo, no se quede callado, no se enoje, no explote, pero no se guarde el desacuerdo porque finalmente lo atrapa, usted queda ahí sujeto a él y usted no va a estar tranquilo y siempre pensó que tuvo que trabajar o seguir viviendo con ese desacuerdo porque en el momento que lo pudo exponer no tuvo la capacidad y hubo cierta sensación de impotencia o de cobardía. Siguiente, número 4, decir no. Establezca el límite, decir no. Todo el mundo, cada persona debe estar preparada o debería estar preparada y saber decir no. Y cada persona también, de acuerdo a las circunstancias, debería estar preparada para aceptar ese no, siempre y cuando ese no sea lo más consecuente y lo más razonable de la situación. Número 5, querer algo. Número 6, no querer algo. Número 7, cambiar de opinión. Número 8, equivocarse. Número 9, decidir sobre nuestra propia vida, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Y el último, tener nuestro propio orden de prioridades. Vuelvo y se los leo. Poder expresar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades. Ser tratado con respeto y dignidad. Manifestar desacuerdo. Decir que no. Querer algo. No querer algo. Cambiar de opinión. Equivocarse. Decidir sobre nuestra propia vida, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Y último, tener nuestro propio orden de prioridades.
Les voy a poner algo en consideración, porque esto no es decir poder expresar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades, no. Antes de eso, recuerden que nosotros venimos hablando de pensamiento crítico. Porque si usted, aquí le hablan de sentimientos, emociones y necesidades, usted se encuentra con una persona caprichosa. Y entonces esa persona caprichosa, esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, las está basando dentro de su mismo campo de acción, de su narcisismo, de su capricho, dentro de su vanidad y dentro de su capacidad de poder. Aquí no estamos hablando de estos 10 principios de la manera más rasa. Estamos hablando de estos 10 principios para personas que están interesadas y que reflexionan en el pensamiento crítico, que reflexionan en una postura adecuada, elaborada, disciplinada, congruente, coherente. Estos 10 principios no estamos hablando de personas que no hayan escuchado o que no tengan una percepción, digamos, de este tipo de espacio que tenemos nosotros, que hayan tenido, digamos, ese margen de interés y de educarse. ¿Me entienden? Porque o si no, poder expresar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades. No, eso para un caprichoso te vuelves loco porque vas a tener que hacerle caso todo el tiempo, seguirle la corriente y seguir sujeto a lo que esa persona piensa, desea y cómo y sus berrinches. Entonces, estos 10 principios, piénselo, son para personas que están interesadas en pensar de una manera diferente, en estructurarse de una manera diferente, de incrementar su capacidad de inteligencia emocional. ¿Listo? Se los digo aquí en el libro, dice, estos principios inclusive caben para los niños, para los niños. El niño necesita poder expresar sus sentimientos. El niño necesita ser tratado con respeto y dignidad. El niño necesita manifestar desacuerdo. El niño necesita decir no. El niño necesita decir querer algo. El niño necesita no querer algo, y etcétera con los otros mandamientos, con los otros derechos asertivos básicos. Pero lo que pasa con el niño es lo siguiente, que el niño tiene un tutor. El niño tiene a alguien que está allí, su papá, su mamá, su abuelo, su profesor. Y entonces es allí donde el pensamiento crítico no funciona y no se lo podemos implantar al niño. El pensamiento crítico tiene que venir desde ese tutor, ese papá, esa mamá, que sea capaz de dialogar con él, que establezca los límites y lo ponga en circunstancia. Papá, es tal cosa, no me da pena con usted, usted tiene 15 años, usted no toma cerveza. El límite es ese. Pero es que yo la quiero, no importa, yo no se lo puedo permitir. Y segundo, si no soy yo y si usted piensa que yo lo hago simplemente porque soy su papá o su mamá y porque quiero imponer mi autoridad, ¿por qué me hace un favor y no buscamos en internet y entremos y opinemos y leamos sobre qué dice la ley y la ingesta o beber bebidas alcohólicas sobre los menores de edad? Y entonces usted se va a dar cuenta que esto no tiene que ver conmigo, sino es un límite establecido por la casa, por mí y también por la ley. Se trata de ese tipo de negociaciones. Es decir, estos derechos hay que aceptarlos y considerarlos en los niños, pero, o en los adolescentes, pero siempre y cuando ese tutor, cuando esa persona que está allí también sabe asumirlos y además es diferente o tiene una diferencia de pensamiento y ha pensado, valga la redundancia, en cómo resolver conflictos, cómo y darle amplitud al criterio de los límites, cómo se establecen para ganancia de todos y no para control y dominio de algunos. La próxima clase ya terminamos, creo que por ahora, con lo que encontramos en la cartilla. Si nos vemos en 8 días o 15 días, ya prácticamente noviembre terminamos. Voy a hacer una breve introducción sobre la cartilla y la teoría del Estado y el gobierno. Y, y bueno, avanzamos otro poquitico más. Por lo menos aquí, compréndame, no quería dejar el tema de la resolución de conflictos muy cortado, sino quería también darles como otra perspectiva, por ejemplo, desde la psicología operativa y de lo que propone
esta señora psicóloga respecto a los límites y la resolución de conflictos. Siempre recuerden, lo primero para resolver un conflicto es que estén bien establecidos los límites y lo que se puede y no se puede hacer. Pasen muy buena noche, ha sido un gusto, como siempre, les deseo lo mejor y siempre atento de ustedes. Hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias a usted, profesor. Buenas noches. Muchas para gracias, todos. profe. Pase buena noche. Gracias. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Feliz noche. Gracias, Carlos. Gracias a todos.